contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de Deidad. Su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor. En las páginas de la Biblia, digamos así como un antiguo cobre de tesoros, se encuentra un pasaje que nos da sabiduría, claridad y llamado a la firmeza que a través de los siglos ha estado allí
pero que hoy nos habla más fuerte que nunca. Y ese lo vamos a estudiar hoy. Está en Colosenses 2, desde el verso 1 al 8. Y este es como una brújula que nos orienta en medio del laberinto de la vida. Una luz en la oscuridad que revela este tesoro invaluable. En estas palabras o en esta porción de la Santa Biblia que hoy vamos a estudiar, el apóstol Pablo nos invita a un viaje espiritual profundo donde la plenitud del conocimiento se encuentra en Jesucristo. Pero este pasaje yo diría que es mucho más que una enseñanza religiosa. Es como un grito apasionado que nos desafía a apartarnos de las vanas filosofías y las tradiciones efímeras para enfrentarnos o para aferrarnos a la roca sólida de la fe en Jesucristo. Digamos, en este mundo lleno de ruidos, de confusión, estas palabras nos recuerdan que la verdad suprema y la sabiduría eterna están al alcance de nuestras manos. Acompáñanos en este viaje que realizaremos el día de hoy, donde descubriremos el fundamento inquebrantable de la existencia y la fuente inagotable de la verdadera sabiduría. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Bien, sean todos bienvenidos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, como siempre, tiene el grandísimo honor de acompañarles durante este tiempo. El día de hoy vamos a estar estudiando esa porción de la palabra de Dios que está ubicada en el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y digamos, el tema que hoy estaremos estudiando tiene que ver, o lo hemos titulado, con Cristo, la respuesta a la filosofía o a las filosofías de este mundo. Esta porción de la palabra de Dios está ubicada en Colosenses capítulo 2, versos del 1 al 8. De manera tal que estamos muy contentos de que hoy nos acompañe y de que Dios le pueda permitir aprender de la palabra, de su palabra en este día. Como cada semana nos gusta saludar a quienes nos puedan estar acompañando. Le pido que si es a través de Facebook o YouTube, usted nos deje un breve comentario y le mencionaremos con todo gusto la semana próxima. Además de eso, recuerde que le debe dar like a la publicación, sea por Facebook o YouTube. Si usted lo ve a través de Facebook, recuerde que puede compartirlo en su muro y usted se convierte en un multiplicador de las bendiciones de Dios. Pero si lo ve a través de YouTube, también hay la opción, dele like. Suscríbase a todas las redes sociales de Dios Admirable y cuando estos videos salen, usted será informado. Pero también puede copiar el link de YouTube y pasarlo por WhatsApp a quien usted desee. Conviértase usted en una herramienta de multiplicación de la bendición de Dios en otras personas, así como Dios lo está haciendo para usted. Bien, vamos a leer brevemente quién nos dejó algún comentario. Permítame un momento. La semana anterior tenemos que en YouTube Víctor Llori dice junto a su esposa Elsa: buenas tardes, hermano Malvin, presentándonos a ver y oír el estudio bíblico. Dios le bendiga. Gracias a Víctor y Elsa, Dios le bendiga a usted también. También nos dejó un comentario Gabriel Mosquera. Dice: Malvin, buenas tardes, el Señor le bendiga. O les bendiga. Agradezco al Señor por tu vida y tu familia, por el apoyo que nos brindas cada semana para crecer en el conocimiento del Señor y su palabra. Gracias, Gabriel. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Carmen Rosa desde Facebook nos dice, eso fue en YouTube antes, ahora desde Facebook, Carmen Rosa nos dice: buenas tardes, hermanos, con bendición del Señor, agradeciéndole por otro estudio bíblico para nuestro crecimiento espiritual. Heme aquí, Señor. Amén, Carmen. Dios te bendiga
por esa constancia y solidaridad semana tras semana. Bien, vamos a hacer una breve oración, como lo acostumbramos a hacer al inicio de cada estudio bíblico. Gracias a Dios te doy por esta oportunidad, por esta gran oportunidad de servirte. Te pido que lo que hacemos, Señor, sea agradable para ti y que tú lo utilices para bendición de muchos. Sé tú, Padre, quien lleva este esfuerzo, Señor, esta iniciativa, Señor, este trabajar de corazón que hacemos para que pueda ser de impacto, Señor, en esta sociedad en la que vivimos, Señor, y que tú puedas transformar vidas a través de estos estudios bíblicos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. De nuevo, aproveche para avisarle a sus seres queridos que ya el estudio bíblico de Dios admirable comenzó y no deje de compartirlo para que usted se convierta en un multiplicador de las bendiciones de Dios. Vamos a colocar en pantalla entonces la porción de la palabra que hoy estaremos estudiando. Y dice así, vamos a leerla juntos si usted me acompaña allí. Quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no en Jesucristo. Bien, esa es la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Y no según Cristo, decía al final. Bien, también, como ya es costumbre, tenemos algunas preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al terminar este estudio bíblico. Se las dejo acá en pantalla, usted va a poder responder a través de este número WhatsApp que está acá o en la porción de comentarios de Facebook o YouTube, donde usted tenga a bien colocar estas respuestas si usted así lo desea. Dice la primera pregunta así: ¿Cuál es la principal preocupación o desafío que el apóstol Pablo expresó a la iglesia de Colosas en estos versos? Estamos hablando del pasaje en total. Según el pasaje, ¿qué se necesita para alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento y conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo? ¿Qué advertencia y consejo da Pablo a los creyentes en relación con la filosofía y las tradiciones de los hombres? ¿Por qué es importante tener esto en cuenta en nuestra fe? ¿Qué significa estar arraigados y sobreedificados en Cristo? Según este pasaje, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Y finalmente, ¿cómo podemos discernir y evitar ser engañados por palabras persuasivas y argumentos filosóficos en nuestra búsqueda de la verdad y la sabiduría en Cristo? Bien, esas son las preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al terminar este estudio bíblico. Bien, hoy nos adentramos en un capítulo fascinante de esta epístola de Colosenses, y es el capítulo número 2. Ya terminamos el 1 y entramos en el capítulo 2. En esta sección que abarca desde los versos 1 al 23 del capítulo 2, o de estos 23 versos o versículos que están en el capítulo 2, vamos a encontrar un profundo análisis de cómo Cristo responde a, digamos, diversas amenazas que acechan a la fe cristiana incluso hoy día. Esto es una especie de recordatorio de que Cristo, sin duda alguna, es la respuesta para la filosofía y para los ritos
para la mente y para el corazón. Desde el inicio es importante reconocer que el cristianismo se encuentra constantemente, digamos, en riesgo de caer en dos extremos peligrosos. Por un lado, existe la tentación de convertirse en una mera filosofía, desvaneciéndose como un vapor sin sustancia, algo efímero, podemos decir. Por lo tanto, digamos que por otro lado está el riesgo opuesto, y es el de congelarse en rituales vacíos, perdiendo su esencia espiritual. Ambos extremos son, yo diría, igualmente peligrosos, ya que Jesucristo se identificó a sí mismo como el agua de vida, no como vapor ni hielo. Así que debemos estar alertas contra la tendencia a la filosofía y al ritualismo excesivo, recordando siempre que el cristianismo es vida y el cristianismo es principalmente Jesucristo. En este capítulo 2, el apóstol Pablo va a abordar 5 errores que amenazan a la iglesia de Colosas. Voy a colocar esa lista acá para que usted los pueda ver uno por uno junto a mí. Estos son, y los coloco acá rápidamente. El primero de ellos es, o eran, según este pasaje, las palabras persuasivas. Y eso lo vamos a estudiar en los versos 4 a 7. De hecho, hace parte del estudio del día de hoy. Luego, el siguiente peligro, los siguientes errores, el siguiente en esta lista de errores que amenazaban a la iglesia de Colosas y que nos amenazan a nosotros hoy día, está la filosofía. Esto está en los versos 8 al 13. El tercero era el peligro o la amenaza del legalismo. Este legalismo que se encuentra en los versos 14 al 17. Luego vamos a ver ya en los versos 18 y 19 el siguiente riesgo, que es el misticismo. Finalmente tenemos el quinto de estos, riesgos, peligros, errores a los que podían incurrir en los cuales podía incurrir o caer la iglesia de Colosa, pero también los afecta hoy día. Entonces encontramos el ascetismo, que es una doctrina filosófica que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. Allá, en los versos 20 y 23, vamos a estudiar acerca de este asunto. Bien. Esta sección, entonces, de la carta del apóstol Pablo a los colosenses, nos brinda una guía invaluable para arraigar, cimentar nuestra fe en Cristo y evitar los desafíos que podrían apartarnos de la esencia genuina del cristianismo. De hecho, estas tendencias problemáticas siguen siendo amenazas hoy día. Es esencial que cada uno de nosotros tome un momento para sumergirse en este capítulo, reflexionar cuidadosamente y evaluar nuestras vidas espirituales, a fin de que podamos determinar si nos hemos desviado hacia algún lado de estos sistemas que aquí se mencionan. Sorprendentemente, muchos de los autodenominados creyentes en la Biblia, créame, han caído bajo la influencia de uno o incluso dos de estos sistemas que aquí vamos a describir. Así pues, adentrémonos en este primer verso de esta sección del capítulo 2 de la epístola del apóstol a los colosenses, donde se nos va a presentar a Jesucristo como la respuesta a la filosofía, una respuesta
para nuestra mente. Leamos entonces el primer verso que vamos a estar estudiando del capítulo 2, y dice así: quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. En las cercanías de la Odisea, una ciudad conocida por su tibieza espiritual, se puede divisar desde un punto elevado de su territorio un extenso valle que se extiende hacia las montañas en las puertas de Frigia, orientándose hacia el este, desde donde nace el sol. Allí, a lo largo de estas montañas, se encuentran las ruinas de Colosas, una ciudad importante, aunque no tan grande como la Odisea. La Odisea, cabe mencionar, alberga una de las 7 iglesias de las que se habla en el libro de Apocalipsis, y lamentablemente se describe como una iglesia tibia en su fervor espiritual. Es importante destacar también que el término que aquí usa el apóstol, grande lucha, puede también traducirse como agonía, esfuerzo angustiante. De hecho, algunos han denominado a este pasaje como la oración de la agonía. El apóstol Pablo, al observar la situación en la Odisea, la situación en Colosas y la Odisea, experimenta un conflicto profundo en su corazón. Él percibía que los cristianos de estas ciudades estaban en un grave riesgo, en un grave peligro, inclinándose o al momento en que se inclinaban en las 2 direcciones peligrosas que antes habíamos mencionado. Este peligro que acechaba en ese entonces, y debo ser enfático en esto, categórico incluso, sigue siendo relevante en nuestros días. Voy a repetir, este peligro sigue siendo relevante en nuestros días, y es por ello que necesitamos orar fervientemente por la iglesia de Jesucristo en todo el mundo hoy en día. La situación también arroja luz sobre por qué el libro de Apocalipsis o por qué en el libro de Apocalipsis o Revelaciones se destaca la condición de tibieza espiritual cuando se habla de la iglesia de la Odisea, ya que había ésta perdido de vista a la persona de Cristo. Cristo, y debe usted escucharme con atención, es la respuesta tanto para la mente como para el corazón humano. Ahora, dirijámonos al verso 2 de este capítulo para continuar explorando este fascinante pasaje. Y dice así Colosenses 2:2. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Examinemos la frase para que sean consolados sus corazones que emplea aquí el apóstol Pablo. La palabra corazón abarca la totalidad del ser interior de una persona, es decir, su naturaleza propulsora en su conjunto. El apóstol estaba orando fervientemente para que cada aspecto de sus seres, de sus personas, digamos, cada aspecto del ser, de toda su humanidad en la iglesia, de los integrantes de la iglesia de Colosas, encontraran consuelo. Esto resalta la profundidad de nuestra humanidad y cómo el deseo es que cada aspecto de esa humanidad pueda experimentar una consolación. Esta es la oración del apóstol. La expresión unidos en amor adquiere un significado poderosísimo en este contexto, denotando una unión sólida y cohesionada.
El amor entonces actúa como ese factor que atrae, que cohesiona, que une a los creyentes unos con otros, fomentando la unidad de la iglesia de Jesucristo. Es importante comprender que una iglesia no está unida por los dones individuales, ni siquiera por la espiritualidad individual, sino por el amor que es un don de Dios. Este amor actúa como el cemento que mantiene firmemente unidos a los creyentes. Luego, el apóstol continúa en el verso 2 expresando su deseo de que los creyentes alcancen todas las riquezas de un entendimiento pleno. Otra traducción podría ser las riquezas que provienen de una comprensión completa y segura. La mención de comprensión completa y segura es particularmente intrigante, ya que implica un avance espiritual dinámico. Los creyentes deben navegar con determinación y plenitud hacia la realización de los propósitos de Dios. Al llegar al final de este verso 2, Pablo continúa con estas palabras y dice: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Es importante señalar que esta traducción resalta el significado correcto de la expresión. Pero, ¿cuál es el misterio de Dios y de Cristo? Quizá usted se lo pregunte. Pues el misterio radica en la iglesia misma, ya que esta no había sido revelada en el Antiguo Testamento. Era algo nuevo y era por eso considerado un misterio revelado. Aunque Dios había indicado, y debo decirlo claramente, su plan de salvar a los gentiles en el Antiguo Testamento y lo cumplió, el día de Pentecostés Dios marcó un inicio completamente nuevo. En ese momento Dios comenzó a llamar a un grupo de personas y los reunió en un cuerpo de creyentes, bautizándolos en el Espíritu Santo en un solo cuerpo. El apóstol Pablo explora este concepto en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 12, versos 12 y 13, donde él explica que, al igual que un cuerpo físico tiene muchos miembros, todos los creyentes forman un solo cuerpo, que es también llamado Cristo. Cristo entonces, una vez tuvo un cuerpo físico, mientras estuvo acá en la tierra, eso debe quedar claro, pero ahora Él tiene un cuerpo espiritual en el mundo, que está compuesto por todos los creyentes que han confiado en Él. Este cuerpo es referido como Cristo, el cual es evidencia en el incidente que el apóstol Pablo tiene camino a Damasco, cuando el Señor le dijo: Saulo de Tarso, quien luego se convertiría le dijo a Saulo, quien luego se convertiría en el apóstol Pablo: ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, pero al mismo tiempo, con esta palabra que el Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me persigues? De manera que él también estaba persiguiendo a Cristo personalmente, ya que la iglesia a la que perseguía entonces era el cuerpo de Cristo. En resumen, este es el misterio de Dios, es decir, de Cristo. En 1 Corintios 12:13, Pablo continúa su enseñanza afirmando lo siguiente. Déjeme colocarlo acá para usted. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, todos, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este verso destaca que todos los creyentes han experimentado un bautismo en Cristo, una identificación con Él y una unión con su cuerpo. Además, compartimos la misma fuente espiritual al beber del mismo espíritu. Es este hecho el que brinda unidad a la iglesia.
No somos responsables de crear la unidad de la iglesia. No, ni usted ni yo, ya que el Espíritu Santo ya la ha establecido al colocarnos a todos los creyentes en un solo cuerpo. Nuestra tarea sí es preservar esa unidad del Espíritu, pero lamentablemente en la actualidad a menudo no estamos cumpliendo con esta responsabilidad a plena cabalidad. Y lo dejo como reflexión al final del estudio de este verso 2. Ahora vamos a leer el verso 3 de Colosenses 2, donde Pablo continúa con su enseñanza. Dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En otras palabras, y para hacer esto lo más claro posible, absolutamente todo lo que requerimos se encuentra en Cristo. Si tan solo pudiéramos afianzar esta convicción, sí, en Él o Él mismo es el tesoro que alberga todo conocimiento. Como mencionamos brevemente al inicio de nuestra exposición del día de hoy, el apóstol Pablo se dispone entonces a abordar 5 errores que amenazaban a esta comunidad de creyentes. Comenzando por el primero de estos errores que se desarrolla en los versos del 4 al 7. Allí Pablo denuncia la trampa de las palabras persuasivas. Entonces, ese es el primero de los errores que vamos a abordar, las palabras persuasivas. Y para ello vamos a leer entonces el primero de estos versos, que es el 4. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, dice el apóstol. Pablo se disponía entonces a abordar un asunto que era crucial: la influencia de la filosofía y las palabras persuasivas en la formación de la fe. En algunos entornos académicos, la filosofía ha ganado un terreno importante, desplazando en ocasiones a la Biblia y ejerciendo una influencia convincente sobre jóvenes estudiantes. El desplazamiento en ocasiones a la Biblia y haciendo un desplazamiento de la Biblia y ejerciendo una influencia convincente sobre todos estos jóvenes, nos hace ver que el problema radica en que estos estudiantes deben conocer quizás a filósofos, así como los conceptos que estos filósofos enseñaron. Mi hija está viendo, y mi hijo antes, al final de la secundaria, del liceo, una materia que se llama Teoría del Conocimiento. La ve en inglés, se llama Theory of Knowledge. Y tienen que abordar un poco todas estas posiciones filosóficas. En la universidad esto se hace un tanto más interesante en algunas cátedras. Lo cierto del caso es que es importante que los jóvenes y todo el mundo pueda entender que no se debe descuidar las verdades que presenta la Biblia y no exponerla como una quizás tendencia relegada, digamos de forma histórica, que habla de la formación de una religión, no, porque esto plantea un problema muy significativo con consecuencias evidentes. Entonces, esta problemática que todavía existe hoy día estaba presente allá en las comunidades de Colosa y la Odisea. En realidad, este problema fue una de las causas que llevó a la decadencia a la iglesia de Colosas, debo agregar, y debilitó a la iglesia en la Odisea, haciéndola la más vulnerable de entre las iglesias de Asia Menor. A pesar de su prosperidad económica, ambas ciudades se enorgullecían de su riqueza material y de su conocimiento elevado, pero eran ciegas ante las verdades de la condición espiritual. Pablo advirtió entonces enfáticamente a los creyentes
que no se dejaran engañar por las artimañas de palabras persuasivas o argumentos cautivadores. El término engañar aquí implica convertir a alguien en una víctima del engaño, y estas palabras persuasivas formaban parte de una retórica seductora y convincente. Es cierto que algunos cristianos tienen una preferencia por escuchar discursos adornados con un lenguaje florido, ya que les brinda una sensación, digamos, de satisfacción. No hay nada intrínsecamente negativo en un lenguaje atractivo. De hecho, a mí me gusta expresarme de forma que yo considero inteligente, convincente. Pero debemos tener claro que siempre y cuando esto no se convierta en un ejercicio de supuesta intelectualidad que obstaculice la expresión clara de la palabra de Dios o impida que ésta cumpla su objetivo principal, que es nada más y nada menos que purificar, señalar lo que está mal y requerir corrección en la vida del hombre o mujer que esté engañado, que esté errado. Pablo entonces, en su sabiduría, emitió una advertencia valiosa a todos los creyentes, no solo de la Odisea, no solo de Colosas, sino de todas las épocas, incluyendo esta en la que usted y yo vivimos, instándonos a no ser seducidos por palabras persuasivas. Estas palabras tienen el potencial de llevar a muchas personas a seguir a ciertos individuos en lugar de seguir a la palabra de Dios. Y es allí donde está el peligro principal de esta tendencia, como si estuvieran siguiendo a una suerte de flautista de Hamelín, quien cuando sonaba o tocaba su flauta atraía a la gente a su paso. Entonces, seamos muy cuidadosos con las palabras persuasivas. Hay iglesias donde esto ocurre, pero sobre todo hay gente allá afuera que ocurre. Hoy día en las redes sociales hay mucha gente que habla cosas, wow, que parecen cautivadoras, que parecen importantes, pero están muy alejadas de tener contexto, de estar centradas y de utilizar directamente la palabra de Dios. Utilizan su entendimiento humano y llevan a la gente, como este flautista de Hamelín, a cosas en las cuales van a encontrar arrepentimiento. Bien, luego en el verso 5 de este segundo capítulo de la epístola a los Colosenses, Pablo continúa su enseñanza diciendo lo siguiente: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En este periodo, Pablo se había percatado de que esta iglesia permanecía sólida y firme en su fe. Echemos un vistazo a la expresión de Pablo aquí cuando dice mirando vuestro buen orden. El término orden aquí posee connotaciones militares, evocando la imagen de estar alineados, formados hombro a hombro, dispuestos y firmes. Este es el tipo de unidad que se espera de los creyentes, mantenerse firmes uno al lado del otro. Lamentablemente, en contraposición, algunos intentan mirar a otros creyentes o sacar ventaja de ellos. Luego, el apóstol empleó la palabra firmeza. Este término denota la construcción de un frente sólido, la idea de ser incluso inquebrantable. De manera literal, podríamos traducir esto como un estereotipo, lo que implica una idea comúnmente aceptada e inmutable en la sociedad. Estereotipo entonces representa precisamente lo opuesto a algo que es cambiante, que es permeable, que va y viene dependiendo de las circunstancias. El estereotipo es algo firme y que siempre es de esa manera. Pablo compartió una idea similar con los cristianos en su primera carta, en el capítulo 15, verso 58, en la primera de Corintios,
Aquí, en la primera carta de Corintios, Pablo compartió algo similar en el capítulo 15, verso 58, instándolos a mantenerse firmes y constantes y a creer en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no sería en vano. Voy a colocar esa cita para ustedes acá para que la leamos juntos. Dice así: hermanos míos amados, o hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En aquel entonces la iglesia de Colosas disfrutaba de una reputación de firmeza y estabilidad, y Pablo deseaba que continuaran en esa senda, sin dejarse llevar por la oratoria de algunos que utilizaban o que le asociaban a estas palabras persuasivas o engañosas. Bien, el verso 6 de este capítulo 2, Pablo expresó lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué implica realmente la salvación o qué significa ser cristiano? Algunos erróneamente creen que la salvación depende de cumplir los 10 mandamientos. Queridos amigos, queridos hermanos, la salvación se resume en recibir a la persona de Cristo y hacer del Señor Jesucristo el centro de su vida. Esta es la expresión que el apóstol utilizó en este versículo. Habéis recibido al Señor Jesucristo. Además, Pablo añadió la instrucción de andad en Él. En otras palabras, vivir en Él. Esto implica caminar en el Espíritu, llevando una vida guiada por el Espíritu Santo. El andar en la vida cristiana no se asemeja a un ascenso en globo, como algunos pueden imaginar. No es una experiencia grandiosa y abrumadora, irresistible, como un cohete lanzado al espacio, una cosa, wow, maravillosa, digamos. La vida cristiana, escúcheme bien, se vive en el día a día. Se vive en la oficina, se vive en el salón de clases, se vive en la calle, se vive principalmente en nuestro hogar. Nuestro camino se desarrolla mediante pasos. Así que hoy debemos caminar en Cristo. Que Dios nos conceda a usted y a mí la gracia de estar unidos en Él, en nuestro caminar cotidiano. Bien, vamos a leer el verso 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La palabra arraigados nos evoca la imagen de un árbol profundamente enraizado, un ser vivo que extrae su sustento de la tierra. Por lo tanto, cuando hablamos de ser sobreedificados como una casa lo es, nos referimos a la estructura inanimada que, si bien carece de vida, requiere un fundamento sólido para mantenerse en pie. Me refiero a una casa. En la carta a los Efesios, Pablo nos enseñó que ese fundamento de Cristo o es el Señor Cristo. Es Jesucristo ese fundamento. Entonces, una vez que hemos recibido a Cristo, debemos caminar en Él. ¿Y cómo lo hacemos? Manteniéndonos arraigados en Él, firmemente unidos a Él, tomando nuestra vida en Él, como un árbol que se nutre, digamos, de su fuente de vida y edificándonos sobre Él, sosteniendo, nuestra fe firmemente, descansando en Él, sí, también. Por esta razón, el apóstol Pablo añadió, y confirmados en la fe, o en una versión más precisa, confirmados en vuestra fe. La fe es el medio por el cual
usted y yo nos aferramos a Cristo. La fe es ese cemento que nos mantiene unidos a nuestro Salvador. Lo abrazamos y lo hacemos nuestro. Bien, en segundo lugar, ya va a ser entre los versos 8 y 13, Pablo procedió a abordar el peligro de la filosofía, que es el segundo peligro que Pablo destaca acá, al cual estaban expuestos en la iglesia de Colosas. Entonces, el peligro de la filosofía. Vamos a leer el verso. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Pablo comienza enfatizando la importancia de no ser engañados por las filosofías y argumentos vacíos. Si rastreamos la historia de la filosofía desde Platón hasta pensadores más contemporáneos como Kant, Locke y Bultmann, encontramos que ninguno de ellos tenía un concepto elevado de la inspiración de la palabra de Dios. A pesar de su búsqueda de respuestas en los diferentes dilemas de la vida, la verdad, créame, no se encuentra en la filosofía. El auténtico filósofo o un auténtico filósofo es un buscador de sabiduría, pero la verdad no reside de ninguna manera en la sabiduría humana. Cristo es la respuesta a la filosofía. Como Pablo escribió en 1 Corintios 1:30, lo coloco acá para que lo leamos. Pero gracias a Él estáis en Cristo, quien se ha convertido en sabiduría para vosotros, enviada por Dios. La falsa filosofía es como un hombre ciego que está buscando un gato negro en una habitación oscura donde no se encuentra ni siquiera él mismo. De manera que no hay esperanza en la búsqueda de la verdad por ese camino. Por lo tanto, Pablo el apóstol advierte a los colosenses sobre este peligro. Además, Pablo menciona huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres. Esto nos recuerda la condena del Señor Jesús a los líderes religiosos de su época por enseñar las tradiciones humanas en lugar de la palabra de Dios. Por eso, en Dios admirable, estamos comprometidos con una enseñanza completa de la palabra de Dios. No es suficiente centrarse en extraer interpretaciones peculiares de pasajes específicos. No, señor. Debemos estudiar con eficacia la vida cristiana. ¿Ok? Si bien estos temas son importantes, la Biblia es sin duda ese libro maravilloso que contiene mucho más de lo que usted está buscando, pero también contiene todo lo que usted busque. Por lo tanto, consideramos esencial un estudio completo y exhaustivo de la palabra de Dios, como a través de estos estudios bíblicos estamos haciendo. Finalmente, en el verso 8, el apóstol advierte sobre conformarse con los elementos del mundo en lugar de seguir a Cristo. Otra versión traduce esto como los principios elementales del mundo. La palabra griega aquí es estoicheion, la cual significa lo básico, lo elemental. Algunos intentan construir su vida en un sistema mundano de valores o un sistema de valores del mundo que parecen simples y elementales. Sin embargo, nuestra base no es una filosofía ni un sistema del mundo. Nuestra base es la roca firme que es Cristo Jesús. Bien, a manera de resumen, el día de hoy hemos estudiado cómo Pablo comparte su deseo de que
los corazones de los creyentes sean consolados y unidos en amor, para que puedan alcanzar un pleno entendimiento y conocimiento del el misterio de Dios y de Cristo. Estos versículos o en estos versos el misterio se refería a la revelación de la verdad espiritual que antes estaba oculta, pero que ahora se ha manifestado en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo advierte a los creyentes sobre la importancia de mantenerse firmes en su fe, en Cristo Jesús, y no ser engañados por argumentos persuasivos y filosofías humanas basadas en tradiciones, humanas, y en los, elementos que el mundo provee. Pablo enfatiza que toda la sabiduría y el conocimiento verdadero se encuentran en Cristo Jesús. El pasaje entonces que hemos estudiado hoy destaca la necesidad de centrarse en Cristo como fuente suprema de sabiduría y de conocimiento, advirtiendo contra la influencia de la filosofía humana y de las tradiciones humanas. Pablo insta a los creyentes a mantenerse arraigados y caminar en Cristo, evitando ser desviados por argumentos engañosos, enfatizando la importancia de una fe sólida y una comprensión completa en Cristo como la respuesta a los desafíos espirituales y filosóficos. Recordemos que en Cristo están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, lo que significa que buscar la verdad y la sabiduría en cualquier otro lugar es un error. La fe en Cristo debe ser la base sólida sobre la cual construimos nuestras vidas espirituales, arraigados, unidos, cimentados a Él y confiados en nuestra fe. En un mundo lleno de influencias filosóficas y tradiciones humanas, el apóstol Pablo nos invita a mantenernos firmes, a no ser engañados por argumentos persuasivos y a caminar en la plenitud de la sabiduría. En última instancia, Cristo es la respuesta a todas nuestras preguntas y desafíos espirituales y debemos mantenernos arraigados a Él para evitar desviarnos por caminos equivocados. Recordando que en Cristo encontramos la verdadera sabiduría y conocimiento que necesitamos para enfrentar la vida con firmeza y con claridad. De manera tal que, si es en Cristo donde usted va a encontrar la verdad para su vida, si es en Cristo donde usted va a encontrar esa claridad para contrarrestar todas las filosofías y palabras huecas que el mundo le está imponiendo, la acción más inteligente que usted puede tomar es refugiarse en Cristo, es cimentarse en Él, es arraigarse a Él, es nutrirse de Él, es edificarse en Cristo. Y para eso hay solo una forma, y esta es reconocer que usted ha fallado y que por usted solo las filosofías del mundo lo van a llevar como una hoja de papel vapuleado de un lado a otro, de manera tal que sin Él usted no va a conseguir nada. Sin Él usted va a estar sumergido en el pecado. Para ello entonces usted tiene que dejar atrás esa vida que no le lleva a ningún lado, pedir perdón por las faltas que ha cometido que están en contra de la palabra de Dios, de lo que Dios nos enseña en su santa palabra, y aceptar a Cristo, aceptarlo, recibirlo, como dice el apóstol Pablo en este pasaje, en su vida como su Salvador. Pues la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas Dios mismo nos ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quieres recibir a Cristo en tu vida? Yo te voy a guiar en una breve oración. Pero esa oración, esa conversación con Dios es tuya. Yo solo voy a ser un guía. Te invito allí donde estás a cerrar tus ojos si lo deseas o buscar un lugar más privado. Puedes pausar este video y ir a un lugar más privado y continuarlo. Esa es la magia del video. Y allí desde la intimidad con Dios, háblale de forma similar a como yo te voy a guiar. Bendito Dios,
Reconozco que he pecado, reconozco que he estado apartado de ti, reconozco que las filosofías de este mundo me han llevado por caminos de los cuales me arrepiento. Reconozco que las palabras huecas de algunos me han llevado por caminos de los cuales me arrepiento. Pido perdón por eso, Señor. Te recibo en mi vida, te pido que entres a mi vida y que me hagas una persona nueva. Te doy gracias y te pido que me permitas crecer, que me permitas edificarme en torno a ti, nutriéndome de ti, me permitas seguir arraigado a ti, junto a ti, para poder crecer, Señor, como tú lo deseas en mi vida. Pido esto en el nombre de Jesús, para que en la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Si has hecho esta corta oración, corta conversación con Dios, debo decirte que hay fiesta en el cielo, que eres una persona nueva y que ahora esas raíces firmes en Cristo Jesús te van a permitir edificarte y nutrirte de Él, y que esas filosofías del mundo ahora pasarán de largo y vas a estar centrado en Cristo. Busca una iglesia donde se enseñe la verdadera palabra de Dios. Contáctanos y te dejaremos saber cómo poder seguir creciendo en la palabra de Dios. Alabo y bendigo a Dios por esta decisión que has tomado y porque nos hayas acompañado en este estudio bíblico del día de hoy. Bien, hemos llegado entonces al final de este estudio, agradeciéndole porque nos haya acompañado, invitándole para que semana a semana pueda seguir la continuidad de este estudio bíblico del día de hoy. No me gustaría despedirme sin orar brevemente por tu vida. Gracias, Dios, te doy por la vida de quien nos está acompañando el día de hoy en este estudio bíblico. Gracias te doy por su vida, te pido que lo bendigas grandemente y que le permitas crecer en ti. Te doy gracias por Dios admirable, por sus líderes y miembros, tanto allá en Maracaibo como en el resto del mundo. Te doy gracias por toda tu iglesia que está cimentada a ti, que está por todo el mundo. Señor, para quien pido bendiciones, para quien pido protección y para quien pido provisión. Te pido por mi vida, Señor, para que junto a mi familia nos sigas ayudando a llevar adelante este ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. También te pido que nos des sabiduría para tomar decisiones como familia y seguir cimentados en ti, guiados por tu santa palabra hacia las bendiciones que tienes preparados. Pido lo mismo para todas las familias, Señor, que se juntan en estos estudios bíblicos, Señor, semana tras semana, para que tú les puedas bendecir y dar mucha sabiduría. Pido esto en el nombre de Jesús, para que la gloria lo reza por siempre. Amén. Bien. Será entonces hasta la semana próxima. Quien les habló, Malvin Delgado. En nombre de su iglesia de Dios admirable, les agradece que nos haya acompañado y que nos acompañe semana tras semana. Hasta luego, que Dios le bendiga.